Cristian Bonilla, ¿cómo le va? Inolvidable momento ese, ¿cierto o no? Hombre, Javi, un placer saludarte a ti y a todos. Sí, lo recuerdo con gran satisfacción porque, como bien dicen, éramos el equipo, entre comillas, alterno, y como que asumimos esa responsabilidad. Nos dio mucho dolor después tener que perder o obligarnos a perder como lo que llevábamos, pero creo que hicimos muy buen torneo hasta donde pudimos. Sí, ¿cuáles eran los sentimientos cada que se ligaba una victoria y se iba acrecentando el récord? Nos daba mucho gusto porque de verdad como que era un año soñado para nosotros. Nosotros respondiendo en lo que era la Liga Colombiana, el equipo titular que estaba respondiendo como el tema de la Copa Libertadores, en la Recopa. Sentíamos de que lo podíamos ganar todo realmente. Ese fue el año, si no estoy mal, cuando es el accidente de las personas de Chapecoense, y sentíamos de verdad que lo podíamos ganar todo en ese momento. Entonces siempre era como una alegría, una satisfacción. Queríamos llegar lo más lejos posible con este récord, porque le dábamos mucho valor el que no éramos los habituales titulares. Eso como que nos motivaba mucho. Ya, ¿y los titulares qué les decían a ustedes cada que enlazaban una victoria? Que les metíamos presión a ellos, porque el profe siempre les decía como que era un equipo muy base, era un equipo formado por Juan Carlos en su momento, por Juan Carlos Osorio. Después llegó el profe Rey y movió algunas piezas, y era un equipo muy base que ya se conocía muy bien, pero que obviamente con las victorias que nosotros lográbamos en la liga y con esa secuencia de triunfos, con los arcos en cero, obviamente era como forzarlos a ellos a seguir mejorando. Y yo creo que esa competitividad que impregnó el profe Reinaldo fue lo que hizo que este Nacional también fuera tan glorioso y tan histórico, y que pudiéramos jugar finales cada 3 meses y ganar títulos cada 6. Oiga, pero ¿cómo serían entonces los picados entre suplentes y titulares? Esa es buena pregunta. Buenos partidos. Era la pregunta. ¿Cómo eran esos entrenamientos? ¿Cómo eran? ¿A todo tren? No, era muy interesantes. Por lo que te digo, uno siempre quería ser titular. Obviamente uno quería jugar a la Libertadores. Lo que pasa es que te estabas peleando. Por ejemplo, a mí me tocaba pelear con Franco cuando Franco venía en su mejor momento. Después de eso se fue a jugar a Argentina. Los centrales eran Alexis Enríquez, Davinson Sánchez. Había muy buena competencia, pero yo creo que lo que más rescató de este grupo era la hermandad que tenía, porque uno sabía que peleaba por un puesto, pero no se veía egoísmo, no se veía como esas ganas, como obviamente como que internamente te quiero quitar el puesto, ya básicamente te miro a los ojos, quiero jugar en tu posición. Pero había ese respeto y esa hermandad guiada por Rey y guiada por Alexis, que sin lugar a dudas Alexis Enríquez y Magnelli en su momento eran los que comandaban ese barco y hacían que todo como que encajara y funcionara. Ya, ¿y la relación suya con Armani cómo era? No, era muy buena, la de todos los arqueros era muy buena. Creo que estaba Neco Martínez en su momento, Cristian Vargas, que es como mi hermano, estaba también ahí. Creo que de verdad era fenomenal la relación que pudimos obtener. El primer de arqueros era Fabio Calle y Pedro Antonio. Entonces yo creo que hicimos una gran camada o un muy buen grupo de arqueros, y eso se veía reflejado en el terreno de juego. Cristian, el tema de la titularidad, ustedes la asumían, el titular es Franco, yo soy el suplente, pero tengo un minuto, tengo un partido, tengo 2 juegos y aquí me tengo que lucir. O sea, ¿había conciencia de quién era suplente y quién era titular? Yo creo que eso nunca, uno nunca como jugador, yo creo que se cree suplente, pero sí respeta el buen momento que está viviendo el compañero. Y no solamente era Franco, o sea, atrás estaba Neco, un jugador que de Selección Colombia, de 1000 partidos, extranjero, Turquía, estaba Cristian Vargas, que también que tenía su recorrido. Entonces siempre era como buscando lo mejor de cada uno, respetando la posición que tenía en su momento, pero como te digo, con esas ganas de, ok, si me das ventaja te voy a comer el puesto,
y eso no era un secreto para nadie, y esa competencia sana, interna y clara era la que yo creo que logró catapultar este Nacional como el equipo más ganador en su momento en Colombia, y daba respeto, porque entonces los otros equipos en Colombia decían, vamos a enfrentar al equipo alterno, pero vienen con todo, y teníamos esa hambre de poder llegar al equipo titular. Aparte, entonces jugabas el fin de semana y entre semana era la Copa Libertadores. Si jugabas mal, bueno, pues ahí te sacaban así sea de la suplencia de la Libertadores, entonces no querías que te sacaran, entonces el fin de semana tocaba romperla. Qué bien. Cristian, me quedé pensando en una de sus respuestas. Usted me dice, la base era del profe Osorio y Rueda llegó y hizo unos cambios. ¿Cuáles fueron los cambios que hizo Rueda? Que para mí es un gran Nacional el del técnico Rueda. Yo siempre esto lo hablo mucho con Alexis cuando estamos en Manizales o cuando me lo encuentro que en Miami. Y yo siento que cuando el profe Juan Carlos era muy pulsante en ir al ataque, Reinaldo llegó y cambió a su forma la parte defensiva. Entonces como que nos resguardábamos un poco más atrás, cuidábamos más esas zonas. Pero sin lugar a dudas yo creo que Juan Carlos hizo gran parte de este trabajo. Sin lugar a dudas, creo que la base de esos jugadores, porque era un Nacional que jugaba, se conocía solo, o sea, se conocía, ya sabían dónde moverse, sabían dónde estar, las piezas que habían llegado, como el Lobo Guerra, el regreso de Magnelli fue vital para todo esto. Y obviamente la serenidad del profe Reinaldo, la tranquilidad, el buen manejo de grupo y todas estas cosas combinaron perfecto para lograr lo que se logró, que fue el título de Copa Libertadores. Sí, hago una pregunta a ver si alguien se acuerda, porque la memoria me falla. Borja era el goleador de ese equipo, fue goleador de Copa Libertadores. Borja después lo transfieren, creo que es a Brasil, al Palmeiras, sí, y le costó enormemente el volverse a enchufar con el gol, hasta llegado un momento en que de Brasil llamaron a Reinaldo Rueda a preguntarle cómo era que él lo utilizaba para poder reacondicionar posicionalmente a ese goleador. La pregunta es, ¿qué era lo que hacía Reinaldo con Borja, que sigue siendo un vigente goleador? De hecho, es en este momento el goleador de River en Argentina, Cristian. Javi, mira, yo creo que era muy normal que llegara Borja, que yo lo conocía desde mucho tiempo en la sub-20, porque había hecho yo no sé cuántos goles en Cortuluá. O sea, era un jugador que sí o sí tenía que llegar a Nacional por su momento, por cómo estaba. Lo que pasa es que este Nacional generaba tanto fútbol. Cuando ya teníamos a Alejandro Guerra y Magnelli y Sebastián Pérez, o sea, estos manes la colocaban pero como una uva. Entonces generaba mucho fútbol, tenía en su mejor momento a Orlando Berrío, rescatado, y es así, se la tiene que agradecer toda a Juan Carlos Osorio, que venía de Patriotas, no lo querían en Nacional, Juan Carlos lo dejó y lo convirtió en su momento en el mejor extremo del fútbol colombiano, en mi opinión. Ahí fue que se va a Flamengo. Entonces generaba tantas opciones este Nacional que Borja, claro, si le daban 3, por ahí él es goleador nato, te metía 2, pero generaba muchas opciones. Y Magnelli creo que fue su mejor momento también, donde ese Nacional hasta el volante era Alexis Enríquez desde atrás. Entonces de verdad que se generaba mucho fútbol y hizo que Borja reluciera. Pero puso a Borja a arrancar desde algún sector específico, lo metía a jugar entre los centrales. No, yo me acuerdo que él le decía que no se saliera del área, o sea, que no pensara mucho en defender, que se quedara ahí, porque él era ahí, él tenía el olfato goleador, él no era mucho como de pivotear, no, que se quedara ahí. Y me acuerdo que así fue el gol del triunfo contra Independiente del Valle. Bueno, Cristian, estamos hablando de los gozosos que le tocaron todos a usted. Hoy, ¿qué sensación tiene de este Atlético Nacional con respecto a toda esa bonita época que se vivió y lo que está viviendo la hinchada el día de hoy? Yo creo que cuando hablo, tengo la oportunidad yo vivo en Miami, me veo mucho con Alejandro Bernal, es de
de como que coincidir en el momento, el técnico, la dirigencia también son tres cosas muy importantes, un proyecto deportivo, que se vuelva a ver lo que se vivió en ese momento, no sé si se vuelva a repetir o va a ser difícil que se viva, por lo que te digo, porque era esa hermandad, esa constancia que teníamos, ese buen grupo que se juntó con personas muy líderes como, repito, como Alexis, como Magnelli, como Mejía en su momento, en cabeza de los técnicos, uno de los dos técnicos más prestigiosos del fútbol colombiano, y que los jóvenes éramos muy punzantes también. Eso es muy difícil que se vuelva a repetir. Realmente nosotros teníamos la confianza, nosotros sabíamos de que cada 6 meses salíamos campeones, y fueron 3-4 años donde logramos alrededor de 14 títulos. A diferencia de ahora, creo que no hay un proyecto deportivo tan claro desde lo que se veía afuera. Repito, yo vivo en el extranjero. Tantos cambios desde la parte del técnico, tantos cambios desde la parte de los jugadores. Se ha perdido la esencia de lo que es Nacional. Si tú me lo preguntas, y yo ya estoy retirado, ya puedo hablar sin problema. Pero para mí el error más grande que comete Nacional en su momento, la dirigencia, es sacar a Alejandro Restrepo. ¿Por qué? Porque el equipo de Alejandro Restrepo jugaba a lo que es Atlético Nacional. No lo conozco, o no conozco a Alejandro, pero yo veía ese Nacional, y ese Nacional daba respeto, infundía respeto y miedo. Lo que pasa es que cuando tú quieres un proyecto deportivo como el que tiene Millonarios, que ahorita no está tan bien, tú tienes paciencia, y paciencia era lo que debía tener en ese momento. Por eso la paciencia ha tenido Millonarios, y tiene Alberto Gamero ganando de todo, y me alegra mucho por el profe, le deseo lo mejor con un Millonarios, a lo mejor no con tanta chequera como la puede tener Atlético Nacional. Entonces, desde ahí, después de Alejandro Restrepo, ya vienen un sinfín de técnicos, de Pablo, el brasilero, sí, Autori, una cantidad de personas donde de verdad no se ha sentido un proyecto deportivo elocuente, y pasa lo mismo con América cuando sacan a Lucas después de haber hecho la campaña que hizo. Pero bueno, este es el fútbol en el que estamos. Bueno, Cristian, y para finalizar, usted está viviendo en Miami. Usted tenía un proyecto, un emprendimiento en su tierra, en Manizales, y en nuestra tierra, ¿sí? Sí, hombre, Javi, yo tengo un hotel, un hotel con mi primo, tenemos un hotel que es un ecohotel, como a 20 minutos de Manizales. ¿Cómo se llama? Bienvenidos todos, se llama Ecohotel Gaia. Ecohotel Gaia. Sí. Ecohotel Gaia, y yo vivo aquí sí en Miami porque acá tenemos todo el tema de la empresa, todo el tema, nosotros tenemos un fondo de inversión con mi primo, el cual manejamos los recursos de muchos de los futbolistas en propiedad raíz. Entonces a eso nos dedicamos acá. Qué bien, interesante. Se preparó para el retiro. Claro, se preparó para el retiro, sí, pero además sigue vinculado a los círculos del fútbol, representando los intereses de jugadores de fútbol que quieren anticipar su pensión con fondos de inversión, en este momento en propiedad raíz en Miami. Parece bien interesante, porque estas historias hay que valorarlas, porque no todos los futbolistas, al colgar los guayos, en este caso los guantes, Cristian Bonilla, tienen la oportunidad de seguir produciendo fuera de la cancha. Esa es una realidad, y de verdad reconforta. Yo hoy tengo una pregunta. ¿Qué pregunta tiene, Carlos? Para ver si sigue en el... ¿Cómo se llama el portero del hotel? El portero del hotel. Cristian, un abrazo enorme. Javi, un placer, un saludo para ti y para todos, Dios los bendiga. Muy amable. Cristian Bonilla estuvo entonces en esa racha positiva de Atlético Nacional. Y estaba revisando justamente, Javier, el top 20 de